Esta es la segunda vez que en campaña comenzamos una entrevista en una pedanía, algo que por cierto nos encanta. La protagonista de hoy es la candidata del PSOE a la alcaldía de Orihuela, Carolina Gracia, por lo tanto ya nos podemos imaginar dónde nos encontramos. Carolina Gracia, candidata del PSOE. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Dónde nos has traído? Bueno, pues os he traído al parque de la pedanía de Correntías Medias, que digamos pues es un poco el espacio que actualmente sirve para hacer las fiestas y donde también pues inevitablemente he pasado bastante tiempo, ¿no?, de mi vida. Uh-huh. ¿Lo conoces? ¿Lo has conocido siempre así, como lo vemos ahora? ¿O antes me decías que por el año 90 se había abierto? ¿O antes esto no existía? ¿Cuál es la historia de este parque? Bueno, es verdad que este parque no es de reciente creación, yo creo que se puso en funcionamiento, si no recuerdo mal, en el año 97, y antes pues esto era nada, eran tierras de huerta, de cultivo, las fiestas se hacían en otro sitio, cada año en una calle o en un espacio donde se habilitaban, pero bueno, es verdad que a pesar de que ya tiene casi 20 años, pues también ha sufrido una remodelación y cuando llegan nuestras fiestas pues es básicamente el sitio donde nos congregamos casi toda la gente de la pedanía. ¿Qué recuerdos de infancia tienes de aquí de Correntías? ¿Cómo se vivía en esta pedanía? Pues aquí se vive genial. Yo creo que a pesar de estar muy cerquita de Orihuela, que estamos apenas a 1 kilómetro, kilómetro y medio, aquí la vida pasa de una forma diferente. Los horarios son distintos, la forma de vivir en casa es diferente porque aquí pues nos conocemos todos y básicamente pues es una convivencia pues más de cercanía. Lo que no tengo muy claro es dónde empieza Correntías bajas, medias y altas. ¿Aquí hay alguna frontera que lo marque claramente? Porque yo paso con el coche y no te sabría decir. Sí, sí que la hay. Cuando vienes desde Orihuela hacia Bigastro, pues a la altura, antes justo de llegar al semáforo, ahí hay un cartel donde ya anuncia que pasas y estás en Correntías medias. Digamos que Correntías altas viene desde Orihuela hasta casi a la altura del semáforo y luego pues ya... Cuando pasas la primera rotonda que hay al llegar a Bigastro, pues toda esa zona que va hacia Urchillo es en la parte de Correntías bajas. Bueno, de alguna manera sois también entre Bigastro y Orihuela, ¿no? Sois una pedanía ahí que marca una cierta frontera. Sí, nosotros territorialmente convivimos muy cerca con Bigastro, pero estamos rodeados pues de todo el término municipal. Tenemos Molins muy cerquita y luego Urchillo al otro lado. Carolina Gracia, eres la segunda vez que te presentas por el Partido Socialista a la alcaldía. ¿Cómo te presentarías si llegara alguien de otro país y tuvieras que presentarte en 30 segundos? ¿Cómo te definirías a ti misma? Pues yo me definiría pues como una chica alegre. Creo que soy una persona amiga de sus amigos, me gusta mucho pasar tiempo con la gente, con grandes, pequeños, me encantan los críos pequeños, es una cosa que me gustan muchísimo y bueno, pues como te digo, una persona bastante normal, pero sobre todo yo creo que alegre y responsable. ¿Estudiante de Derecho? ¿Eres abogada ya? ¿Te queda para acabar algo? Sí, todavía me queda por acabar, sobre todo con el cambio de plan de estudio que se hizo y bueno, lo tengo ahí todavía pendiente y aspiro a terminarla y algún día poder ejercer la abogacía, que fue lo que me llevó a decidir estudiar esa licenciatura entonces, ahora grado en Derecho y bueno, pues en otros momentos he estado trabajando también como administrativo y bueno, pues he hecho diferentes cosas, ¿no? Empecé muy joven a trabajar y he hecho diferentes cuestiones. ¿Por qué elegiste Derecho? ¿Por qué te gusta el mundo de la abogacía? Bueno, pues porque tenía muy claro que mi mundo no eran las ciencias, eso lo tenía claro desde muy pequeña, pero la carrera de Derecho, desde que me la explicaban y me decían en qué consistía, pensé que era una carrera que te abría muchos campos, muchas posibilidades, el poder ejercerla o simplemente poder dedicarte a asesoría, consultoría y eran demasiadas, son varias las ramas que abarca y eso pues me motivó a empezar a estudiarla. ¿Cómo te metes en política? ¿Cómo das el paso a meterte en un partido político? ¿Te venía de familia? ¿Cómo fue ese momento? No, de familia evidentemente Nada. no. Lo que me llevó a entrar en política fue precisamente el vivir aquí.
Creo que se nota mucho la diferencia cuando vives en una pedanía a cuando resides en Orihuela ciudad. Además, Correntías es una de las pedanías que no tiene colegio y por lo tanto pues pasan mucho tiempo en Orihuela. Tienes que salir desde bien temprano por la mañana, ya vuelves por la tarde, si haces extraescolares todavía más tarde, y todos los servicios, digamos, estaban en Orihuela. Aquí lo único que nos quedaba cuando volvíamos del colegio pues era, cuando no existía esto, pues otro parque que había, pero no se podía hacer la vida, ¿no?, que tú veías que tus compañeros, tus compañeras de clase se hacían, y entonces me llamaba mucho la atención. Yo considero que por vivir en una pedanía se tienen que tener los mismos servicios, que un consultorio médico tiene que tener unas condiciones mínimas, que si hay centros sociales para los mayores de otros sitios también tiene que haber uno por pedanía, y básicamente pues eso fue lo que me movió a meterme en política, el pensar que desde el Ayuntamiento de Orihuela se podía tener pues otra forma de hacer las cosas y facilitar también, ¿no?, la vida en los sitios más rurales que tenemos en nuestra pedanía, en nuestro municipio. ¿Y el PSOE por qué? Y permíteme que ahora haga referencia al eslogan de tu campaña: ser del PSOE en Orihuela es algo de valientes. Bueno, no sé si de valientes o no, desde luego no era el partido mayoritario, no era el partido con más votos, con más afiliados. Además, tú te incorporaste al PSOE en unos años de cambio para esta formación política que partía de cero. ¿Por qué elegiste este partido, además de la cuestión ideológica? ¿Por qué te uniste a este proyecto concreto? Bueno, pues yo elegí el Partido Socialista, yo me afilié cuando tenía 19 años, me pilló en plena época en el instituto, a punto de ir a la universidad, y bueno, consideré que era un momento en el que había que apostar por el partido que entendía, defendía lo que yo pensaba, que es la igualdad de oportunidades, que es lo que te comentaba anteriormente, y me pareció la mejor opción. De hecho, recuerdo que la primera vez que fui a preguntar por el Partido Socialista todavía estaba García Ortuño en el ayuntamiento, luego ya fue al cabo de unos meses después cuando ya registré mi afiliación, sí. Se disolvió y ya llegó el nuevo PSOE de aquí de Orihuela. Sí. O sea, que tú vienes del antiguo PSOE, digamos. No llegué a afiliarme. No llegaste a afiliarte. No llegué a afiliarme, pero la primera vez que pasé por el ayuntamiento y entré al despacho del Grupo Socialista, pues estaban todavía los compañeros de esa legislatura. Luego, evidentemente, hubo ese periodo en el que la agrupación no funcionaba y ya me incorporé cuando volvió a abrirse la agrupación, liderada entonces por Antonia Moreno y por el grupo de personas que decidieron, ¿no?, emprender y dar un nuevo aire a la agrupación socialista de Orihuela. En aquel momento estaba todo por hacer dentro del PSOE, ¿no? Erais un grupo de personas que os habían dicho, a partir de ahora, punto de inflexión y hacer un partido desde cero. A lo que hay ahora, en poco tiempo, el Partido Socialista ha gobernado en Orihuela, ha estado en el equipo de gobierno. En fin, han sido unos años donde se ha crecido mucho. Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Yo he crecido me he hecho mayor estando en la agrupación del PSOE de Orihuela, y también he vivido, yo creo que una época estable, una época de progreso, una época de gente comprometida. Cada persona que ha ido liderando el proyecto, pues poniendo su acento, su nota, pero creo que hemos vivido una época de esplendor, ¿no?, de la agrupación, y como bien dices, pues llegando incluso a gobernar, de muchísimos años después de estar gobernando el Partido Popular con mayorías absolutas, y creo que la agrupación sigue estando en una situación en la que hoy, pues además considero que somos una opción, la única opción real o una alternativa a lo que hemos vivido durante esta legislatura. Uh-huh. Luego seguiremos hablando de política, vamos a seguir hablando de ti, Carolina. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 32 años. 32 años. Y siendo tan joven, con 32 años, eres la más veterana de los candidatos que se presentan en estas elecciones. Estabas antes que Emilio del PP, que Carlos de Cambiemos y que José Aix de Ciudadanos, que es la primera vez que se presenta. Bueno, la experiencia es un grado, ¿no? Pues yo creo que sí. Al final esta es la segunda vez que me presento como candidata y te cambia mucho la visión. Cuando vives una campaña electoral siendo la número uno, te cambia mucho la percepción de las cosas, y en esta ocasión pues es verdad que soy pues la única mujer dentro de lo que son los partidos que hemos tenido representación en los últimos tiempos en el ayuntamiento, y también la más veterana. Yo creo que eso es un grado, porque también me ha posibilitado el poder estar tanto en el gobierno como ahora estos 4 años en la oposición, que creo que bueno, que tampoco es malo, que te hace ver también las cosas desde otro punto de vista, y el poder, pues como digo yo, ¿no?, diseñar el programa de gobierno que hemos hecho pensando precisamente y valorando lo que ha sido
nuestra labor del Grupo Socialista en el gobierno y también en la oposición. Me acuerdo yo que como concejal más joven te tocaba ser la secretaria del Pleno en los plenos de Constitución. Sí. Eso ya cada vez va siendo más difícil, ¿no? Que te siga tocando ser secretaria por ser la más joven. Sí, de hecho ya hace 4 años ya no tuve ese cargo en la mesa de edad, fue el compañero Víctor Ruiz quien le tocó, y creo que es algo que va a seguir pasando. Al final la gente joven se está involucrando otra vez nuevamente en política, que creo que eso beneficia y favorece mucho, y también creo que tienen la oportunidad de vivir un momento como ese. Yo lo viví además en un momento en el que fue cuando Montserrat Guillén salió alcalde, y para mí pues fue un día muy especial y que recuerdo pues con mucha responsabilidad, pero también con mucha alegría. ¿Qué te dijeron tus padres cuando dijiste que te ibas a meter en política y empezaron a verte en los periódicos, empezaron a verte en los medios de comunicación? ¿Se asustaron? ¿Te dijeron no te metas en este lío? ¿Qué te dijeron? ¿Tu entorno, tus padres y tu entorno? Que no lo hiciera, evidentemente, evidentemente. Y más aquí, yo creo que lo que hablábamos antes, ser socialista en Orihuela es ser valiente, y serlo en una pedanía todavía más. Aquí hay que recordar que el Partido Popular gobernaba con una mayoría de votos increíble. Entonces, ir puerta por puerta diciéndole a tus vecinos, a tus vecinas, oye, he decidido hacer esto, además por este partido, y me gustaría contar contigo, contar con tu apoyo, que es lo que se hace aquí en las pedanías, pues supuso en ese momento, yo creo que sorpresa para mucha gente, porque además yo era muy joven, y de cara a mi familia, pues evidentemente una familia que jamás en casa ni mis padres, ni mi hermana, ni pues habían dado la cara políticamente. Mi casa no ha sido precisamente un sitio donde se hablase mucho de política, y por lo tanto pues para ellos fue una sorpresa, y su recomendación fue que no lo hiciera, ¿no? Ahora pues yo creo que con los años han entendido que es algo que me hace feliz, que me gusta y que me da la oportunidad, ¿no?, de poder contribuir a lo que considero que puedo aportar a mi ciudad, a las pedanías, y ahora pues evidentemente están más tranquilos. ¿Cuál es tu plan ideal para un fin de semana? Que no tuvieras que trabajar, que tienes el fin de semana libre y te dijeran, Carolina, tienes este fin de semana, sábado, todo el día, sábado por la tarde, noche, hasta el domingo al mediodía, para hacer lo que quieras. ¿Cuál sería tu sábado ideal? Claro, ahora me dirás, en plena campaña, pues lo que me apetecería es dormir, descansar, pero no, fuera de esta época excepcional en la que lleváis mucho trabajo encima, normalmente cuando terminas de trabajar entre semana, ¿cuál sería tu fin de semana ideal? Mi fin de semana ideal, y cuando puedo hacerlo lo hago, es quedar con mucha gente. Yo tengo un horario de trabajo pues que a veces no me permite compatibilizar mucho lo que es la vida personal con otras cosas, y por lo tanto en cuanto tengo un hueco me gusta estar tanto viendo a mis sobrinos, a mis padres y sobre todo a mis amigos. ¿Tienes sobrinos? Sí, tengo dos. ¿Dos sobrinos de tu hermana? Sí. ¿Solo tienes una hermana? Solo tengo una. Ajá. Una hermana que también será una amiga casi, ¿no? Porque esto de ser dos hermanas... Sí, la verdad que sí, porque nos llevamos casi 8 años. Ajá. Y bueno, pues sí que es verdad que es una persona pues muy especial en mi vida, sobre todo ella y mis sobrinos, porque son 2 chicos además, y bueno, pues la verdad que el que tiene sobrinos sabe lo que se siente, son como algo tuyo, es una cosa muy, muy personal. Te dicen, tía, te vemos por la tele o te vemos en los periódicos, ¿se dan cuenta ya de que tiene una tía política? Sí, claro, además no tienen solo una, tienen más de una tita en política y han participado, han venido a actos, a mítines, y sobre todo el pequeño, que le encanta también, es muy pequeño pero tiene las ideas muy claras y casi que es mi mayor crítico. Mira, siempre viene bien que las críticas te las hagan desde dentro. Carolina, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Bueno, me gusta casi toda, pero tengo que reconocer que soy más de la época de Alejandro Sanz, de ese tipo de música más tranquila, más calmada, y es básicamente pues mi autor favorito, mi compositor favorito, me encanta, y por lo demás escucho, no tengo ningún tipo de problema a la hora de escuchar un tipo de música u otra, me adapto perfectamente. Sabrás que ha sacado disco ahora, sí, Alejandro claro. Sanz. Yo digo, a lo mejor estabas tan imbuida en la campaña que no sabías que había sacado... por supuesto, esas son cosas que está una atenta siempre. ¿Qué libro recomendarías? ¿Cuál es el que intentas, aunque ya te hayas leído, llevarte siempre en un viaje en la maleta o tenerlo cerca en casa para echarle un vistazo? Pues tengo varios, pero uno que me marcó mucho fue también en la época del instituto, y fue La voz dormida de Dulce Chacón. Yo creo que ese libro
cuando lo lees, cuando lo relees, siempre te aporta algo, y fue una novela que me gustó mucho, al igual que La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que es un libro que he leído varias veces, pero me parece que es una historia también entrañable, y me gusta mucho el tipo de novela que me permite conocer ciudades y lugares donde no he estado, pero que luego cuando he tenido la posibilidad de visitarlos, pues casi que me siento ya como que lo conozco, ¿no? ¿Cómo crees que te ve la gente, Carolina, en Orihuela? Bueno, pues la verdad que te sorprendería si te digo que la gente me ve una persona quizá demasiado seria. Creo que mucha gente piensa que soy una persona seria, que no tengo mucho sentido del humor, pero es algo que desaparece, yo creo que con la cercanía. Yo es verdad que quizá de esa imagen, pero luego hablo muchísimo. Yo hablo, siempre me lo han dicho en casa, ¿no? Siempre hablando, y me gusta mucho pues el sentido del humor, reírme de cosas que me pasan, de cosas que pueden pasarle al resto, pero sí que considero que la gente me ve más seria de lo que soy. ¿Y dónde te ves dentro de 15 años? Dentro de 15 años, pues bueno, espero que me pueda ver pues con una vida más tranquila que la que llevo ahora, quizá ejerciendo la abogacía, porque es lo que más me apetecería, el poder hacerlo y poder trabajar bien en algún despacho propio, pero sobre todo pues una vida más tranquila. Pues Carolina, yo creo que ya hemos hecho la primera parada aquí en Correntías. Estamos a gustísimo porque este parque es tranquilísimo. Sí. Yo creo que aquí venirte... Bueno, ahora una obra de fondo me lo está rompiendo, me lo está estropeando, pero seguro que es algo excepcional. El sonido de los pájaros, de los animales, un vientecito, el sol. Aquí se tiene que estar de maravilla en un momento de estrés. Uno se viene a este parque, Antonio Izquierdo, y se tiene que estar de maravilla. Pero vamos a ir a la segunda parte de la entrevista, a hablar de la política de esta ciudad, a hablar del futuro de Orihuela. Vamos a ver dónde nos llevas en esta segunda parte. Vamos allá. Deja que se entere. Con tan solo 32 años, Carolina Gracia es, por segunda vez consecutiva, la cabeza de cartel de la candidatura del PSOE para unas elecciones municipales. Paseando por el Parque Antonio Izquierdo de Correntías, nos ha confesado cuando se siente más feliz, que es cuando juega con sus sobrinos, pasa tiempo con su familia o se reúne con sus amigos. Reconoce que la gente la ve como a una persona seria, algo que si le preguntaran a su entorno más cercano, desmentirían. Vamos a ver dónde continúa la entrevista. Carolina Gracia, empezamos la segunda parte de la entrevista. ¿Y dónde nos has traído? Bueno, pues os he traído al entorno del Colegio Santo Domingo, a la calle que une el Colegio de Santo Domingo con la parte del paseo, y un poco pues para que se vea, para que la gente que vea esta entrevista, que además reconocerá la calle fácilmente, pues para hablar de lo que considero, porque me parece que buscando ese sitio en el que crees que hay futuro, pues este quizás sea uno de los sitios que mejor lo refleja. ¿Por qué crees que este sitio refleja que hay futuro? Bueno, pues porque desde el Partido Socialista consideramos que durante esta legislatura se debe de poner en marcha un plan de rehabilitación y sobre todo la modificación de lo que es el plan de protección de nuestro casco histórico. Creo que Orihuela es una ciudad que tiene un casco histórico enorme. Vamos y queremos peatonalizar ese casco histórico y revitalizar sobre todo el comercio, porque creo que Orihuela ha sido siempre una ciudad que ha liderado ese mercado, ¿no? El tema del comercio, que hemos sido pioneros muchas veces cuando en el resto de la comarca no había un tejido parecido al que había aquí en Orihuela, y sobre todo pues en este enclave, porque considero también que con la modificación de ese plan de protección podremos poner en marcha ayudas y sobre todo poder actuar de una forma más rápida y sobre todo dando seguridad a los titulares de viviendas en este enclave, ¿no? Yo creo que hay mucha gente la que se queja de que Orihuela al final se van perdiendo edificios que tienen pues esos rasgos más históricos dependiendo de la época en la que se construyeron, y creo que es algo fundamental. Se debe de actuar en todo el casco histórico, pero creo que tenemos que conseguir
que la gente que tenga esas viviendas tenga un ayuntamiento cercano y sobre todo con un proyecto que permita pues rehabilitarlas, el poder soñar incluso con que se conviertan en alojamientos turísticos, en poder generar nuevas zonas de restauración, de comercio y que se elimine, ¿no?, esa imagen de locales cerrados que tenemos ahora mismo en nuestro casco histórico. El proyecto que planteas yo creo que lo hemos visualizado todos alguna vez, ¿no? Todos los que queremos Orihuela, que nos paseamos por Orihuela, que conocemos estas zonas, ya no solo esta calle, sino calles adyacentes, en general todo el casco, lo hemos soñado alguna vez. Pero claro, pasan los años, pasan equipos de gobierno y no termina de arrancar. Y yo me pregunto, ¿por dónde hay que empezar para que realmente esto se ponga en marcha? Yo es que lo veo tan difícil, Carolina, lo que planteas. Yo no lo veo difícil. Yo creo que lo que le pesa a esta ciudad es no tener ese plan general de ordenación urbana que permita el generar nuevos espacios, el poner al día todo lo que ha sido la construcción masiva que hubo en Orihuela Costa, el poder dotar de suelo no solo para uso residencial, sino dotacional y también industrial a nuestras pedanías, porque es muchísima la gente joven y no tan joven que antes de montarse un negocio en un polígono preferiría hacerlo más cerca de casa. No hay ni un metro cuadrado en ninguna pedanía para poder establecer ese tipo de industria, y también aquí en Orihuela, porque ahora que estamos en campaña electoral, pues todo el mundo habla de empleo, habla de generar oportunidades para la gente de la ciudad, pero yo siempre lanzo la misma pregunta, es decir, si no contamos con suelo industrial, con un sitio que esté bien comunicado, donde el ayuntamiento además pueda contactar con empresas que sean punteras en tecnología, en sectores que hoy están desarrollándose en pueblos muy cercanos al nuestro, no podemos generar ese empleo, ¿no? Yo creo que primero hay que ir por partes, y aunque hablar del plan general sea algo demasiado cotidiano, creo que es la base fundamental de que los diferentes engranajes de los que hablamos se puedan poner en marcha. Así que cuando tuvimos la oportunidad de gobernar hace 4 años, hicimos un avance, teníamos esa versión preliminar del plan general, y durante esta legislatura con el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos hemos visto que no les ha interesado. Nosotros pensamos que en el estado en el que se encuentra va a ser relativamente fácil y corto en cuestiones de plazo el poder tenerlo en marcha y poder entonces pues empezar a hacer planes más concretos en los diferentes ámbitos de la ciudad. Claro, porque si eres alcaldesa a mitad de junio, en un mes aproximadamente por fechas, lógicamente necesitarías un periodo de tiempo para burocráticamente, desde el punto de vista administrativo, poner en marcha todo esto que cuentas. ¿Cuándo vería la gente realmente cambios en este entorno? Yo creo que es verdad que siempre al inicio de cualquier gobierno se pierde un tiempo, ¿no?, hasta que se empieza a engranar ese gobierno y se empiezan a ver las cosas, pero yo considero que como mucho en un año, en el primer año, ya se podrían ver cambios, yo creo que importantes en nuestra ciudad, sobre todo porque además, mira, yo en la costa me he reunido con varias asociaciones, con la FAO, que es quien, digamos, pues abarca, ¿no?, y un poco pues es la portavocía de diferentes asociaciones, y yo considero que es fundamental que en esta legislatura se pueda consensuar un plan de infraestructuras en la costa de actuaciones concretas a un año, porque te da pie a tener, a saber qué es lo que tienes que presupuestar, y además consensuarlo no solo entre el gobierno, sino con la oposición y también con las asociaciones, para que efectivamente, y creo que es algo que para nosotros es importante, es cambiar el concepto que tiene la gente del gobierno, de los diferentes gobiernos que pasan por el ayuntamiento. Creo que a través de la participación ciudadana, de darles la oportunidad y de comprometernos a hacer cosas con un plazo, va a cambiar mucho la percepción de la gente. Lo que pasa es que también percibo que es un cambio integral el que habría que realizar en esta zona, partiendo desde el tema social, acabando con efectivamente el tema arquitectónico, el tema de rehabilitación. Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio lo que habría que hacer aquí. Sí, afecta inevitablemente a varias áreas del ayuntamiento, pero yo creo que lo importante es empezar y claro, para empezar tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer. Nosotros pensamos que esta zona, por la cantidad de visitas que recibe, y ya no solo por la gente que viene de fuera, sino para la gente que vivimos aquí, que paseamos, que venimos a la zona y que vemos que lamentablemente cada día está más degradada, pues lo que se necesita es tener, digamos, un plan concreto, una actuación concreta.
en esta legislatura se ha perdido la oportunidad, yo creo, con los fondos EDUSI, de poder haber rehabilitado y revitalizado toda esta zona, lo que es la calle de arriba, lo que son las zonas de Barrio Nuevo, hasta pasando la zona del ayuntamiento, que fue un proyecto que se hizo en la legislatura anterior, que se ha dejado perder. Hay algunas zonas pues de todo ese paseo, ¿no?, que es muchísima la gente que lo pasea, pero yo creo que bueno, si con un gobierno que trabaje, que no esté peleándose día a día y que el problema no sea que lo hagas tú, a que lo haga yo, pues es más fácil el ponerlo en marcha. Al resto de candidatos les he preguntado, pero yo creo que ya está contestada esa pregunta. Si te dan una varita mágica y pudieras saltarte todo ese proceso burocrático y en cuestión de segundos hacer que algo se hiciera realidad, yo creo que me has contestado un poco en esta primera parte de la entrevista qué harías con esa varita mágica, ¿no? Pues lo primero sería generar una zona industrial. Yo creo que de ahí dependerá el futuro y la oportunidad para mucha gente de aquí, de Orihuela, y creo que sería la primera actuación que haría. Luego peatonalizaría el casco histórico, porque creo que es fundamental revitalizar toda la zona del comercio. Y por último, pues también me gustaría que en Orihuela Costa existiese ese centro tan demandado y que a través de la cultura, porque creo que se merecen una programación también para ellos, igual que está Orihuela Cultural, que es la que gestiona y dirige pues toda la actividad cultural del municipio, que ellos formen parte de ese Consejo de Orihuela Cultural, que puedan decidir, y sobre todo que para toda esa gente que ya no es extranjera, que han nacido en Orihuela Costa, que van a esos colegios, a los institutos, que sientan y que quieran Orihuela como algo suyo, porque así conseguiremos su plena integración. Carolina, hace 4 años estuviste a punto de ser alcaldesa. ¿Por qué no fuiste alcaldesa hace 4 años? Bueno, pues creo que porque hubo gente que no fue valiente, que no vio en ese momento la oportunidad de mirar hacia adelante y ser capaz de entender que era posible el poder gobernar y evitar que el Partido Popular volviese a estar al frente del ayuntamiento. ¿Pero gente de tu partido, gente de fuera de tu partido? Pues también la hubo, no te voy a decir que no. Al final esto pasa en diferentes épocas, veníamos de una legislatura, ¿no? Cuando entramos a gobernar en el año 2011, pues parecía que era sí o sí, que había que gobernar porque era una oportunidad histórica, y a lo mejor hubo gente que pensó que en el año 2015 no era tan necesario. Yo siempre defendí que se podía y que debía de darse ese acuerdo, porque creo que hubiese supuesto un cambio, un antes y un después en esta ciudad. No recuerdo qué día fueron las elecciones de 2015, pues sería el 20 y algo también de mayo, un domingo, y la constitución de los ayuntamientos pues también vendría a ser un 10 y algo, un 13 de junio. Si volviéramos con una máquina del tiempo atrás a 2015, a la noche electoral, que salen unos resultados, el PSOE crece el número de concejales, desde ese momento, desde esa noche electoral hasta la constitución del ayuntamiento, ¿te arrepientes de algo? ¿Hubieses hecho alguna otra cosa diferente? ¿Hubieses cambiado tu forma de actuar para intentar haber accedido a la alcaldía? No. ¿Hubieras hecho todo igual? No, porque se me acusó de muchas cosas, de haber pactado con no sé quién, de muchísimas cosas, ¿no?, que se dijeron ese día, y como no lo hice, el tiempo ha demostrado que mentían, que no era una razón esa de peso ni un motivo para poder justificar el no estar de acuerdo, ¿no?, a la hora de poder conformar un gobierno. Creo que actué pues como era mi obligación, con un número de concejales que posibilitaban el poder gobernar, y quizás fueron otras formaciones las que no lo vieron claro, las que pensaron que no era el momento, y contra eso uno no puede hacer demasiado. Pero cambiar no cambiaría nada, porque fui sincera desde el primer momento, porque aportaba al gobierno un número de concejales creo que bastante numeroso para poder llevar a cabo el gobierno, y por lo tanto cambiar no cambiaría nada. Yo se lo pregunté esto también a Cambiemos cuando hablamos con Carlos Bernabé. Yo estoy seguro que si Carlos Bernabé y Marta Guillén en ese momento te hubiesen apoyado, tú hubieses sido alcaldesa de Orihuela, porque Ciudadanos le hubiera interesado sumarse a ese apoyo en un primer momento, aunque luego no hubieran entrado en el equipo de gobierno. ¿Crees que si pasa lo mismo en 2019 la cosa puede cambiar? Yo espero que sí. Yo creo que al final el estar en el ayuntamiento día a día, el ver, porque mira, yo soy consciente, ¿no?, de que hay gente que puede pensar que la labor en la oposición es tan digna, que lo es, gente que se cree que no se trabaja, y al contrario, se trabaja
mucho y además es una parte desagradecida porque no tienes la misma venta, porque no tienes o no generas ese interés que se genera desde el gobierno, pero considero que cuando uno está en la oposición y sabe lo que hay, pues la forma de entender las posibilidades que se tienen varían. Y esta ha sido una legislatura donde además el gobierno no ha querido contar con la oposición para prácticamente ningún tema que haya sido o que se pueda considerar importante para la ciudad. Eso creo que es algo que te hace daño, porque los grupos, los partidos, tenemos gente que trabaja, que se esfuerza, que te ayuda a hacer propuestas, a llevar todas las mociones a los plenos, y cuando ves que el único argumento del gobierno es que porque viene de la oposición no sirve, pues eso creo que es algo que hace mucho daño. Entonces creo que valorando el trabajo, el esfuerzo que se ha hecho durante este tiempo, las formaciones que estamos hoy en la oposición, tenemos muy claro que podemos funcionar bastante bien en un gobierno. Cuando ganaste 2 elecciones que considero que fueron muy importantes a nivel interno, que fue la candidatura en unas primarias para la alcaldía frente a Ana Mas y Paco Escudero, y luego cuando ganas la Secretaría General del partido, ¿tú entiendes que algunos pensáramos en su momento que ganaste contra pronóstico? No porque ganaras, sino porque además ganaste de forma holgada. Podía ganar cualquiera, a lo mejor en las primarias entre tú y Ana, o en la Secretaría General puede pasar de todo, pero que ganaras y además contundentemente las 2 elecciones. ¿Crees que los que estamos fuera teníamos una visión equivocada? ¿Tú estabas tranquila o lo afrontabas tranquila estas elecciones? Bueno, a ver, yo creo que cuando alguien decide presentarse siempre a un proceso interno a nivel partido o externo como son unas elecciones, siempre inevitablemente tienes que partir y asumir que puedes ganar y que puedes perder. Yo eso siempre lo he tenido totalmente claro cuando he decidido presentarme. Pero sí que creo que la opinión que se ha podido tener en vuestro caso y en el de mucha gente que no milita en mi partido y que cree que conoce y daba por ganador o por ganadora a otra persona, pues creo que también tenía su razón de ser. Creo que en mi agrupación ha habido gente que ha hecho demasiado ruido, que se ha dedicado mucho a vender una realidad que vamos, a la vista está, que no existe, pero creo que eso hace daño. Creo que cuando tienes un grupo de gente que se dedica a estar continuamente lanzando mensajes de desunión, de que esto no funciona, de que las cosas están mal, pues al final creo que los militantes lo que hacen es valorar el tener a alguien que sea. Yo considero que siempre que me presento ante mis militantes lo he hecho con absoluta seriedad y he sido siempre muy sincera. Yo siempre he defendido la gestión que he podido hacer estando en la oposición, estando en el gobierno, pero sobre todo porque creo que mi compromiso con el Partido Socialista en Orihuela está claro y por lo tanto entiendo que la gente pensara otra cosa, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, a mí me da mucha fuerza el poder estar donde estoy hoy, pues con el apoyo de la gente que me acompaña. Percibo que los mayores disgustos de este mandato te han venido de casa. Bueno, yo tengo que decir que... Tiene que haber sido duro perder 2 concejales de tu grupo municipal. Ese quizás ha sido el final de un camino que... Mira, yo hay algo que valoro mucho en política y a lo mejor decirlo hoy y no haberlo dicho antes puede ser hasta contraproducente o alguno puede pensar que lo hago porque estamos en campaña y no. Y yo considero que cuando alguien se involucra con una persona, con un proyecto, sea conmigo como candidata, sea con el resto de personas que integran una candidatura, tiene 2 opciones. Cuando se te ofrece ir, puedes decir que sí o decir que no. Si de verdad consideras que la persona que lidera eso, que el equipo no es bueno, que el proyecto tampoco, creo que se ha de ser sincero o sincera desde el minuto 1 y decir, porque no pasa nada, porque me ha pasado con mucha gente que lo ha dicho y se lo agradezco también. Tienes que dejar claro que no crees en eso, que no es ese quizá el modelo que defiendes y tener la capacidad de quedarte al margen. Creo que en esta legislatura se ha visto precisamente lo contrario. Yo quise integrar a todas y respetar el porcentaje que salió en esas primarias que se vivieron en el Partido Socialista. Lo hice con muy buena intención y al final pues no hemos podido llegar a ese final de la legislatura porque han podido más decisiones personales o defender quizá otra facción del partido. Lamento que eso se haya dado y que finalmente hayamos dado una imagen de desunión y demás, pero te digo que creo que el error estuvo en el principio, el no ser sinceros a la hora de no estar simplemente y dar paso a otras personas que a lo mejor dentro de la misma facción hubiesen hecho un trabajo impecable
y que hubiésemos podido pues terminar la legislatura sin ningún tipo de problema. Vamos a hablar ahora de tus rivales políticos, una pregunta que le estoy haciendo a todos, una pregunta que se está haciendo famosa en estas entrevistas. Algo bueno. Al final seguro que hay algo bueno, estáis muchas horas conviviendo, trabajando, y aunque seáis rivales políticos, pero me gustaría que me dijeras algo bueno. Vamos a empezar por el Partido Popular, de Emilio Bascuñana. Bueno, es difícil, ¿eh? Yo no creo. Reconozco que... Bueno, yo creo que Emilio puede tener como algo bueno el que cuando realmente necesita o quiere saber una opinión sobre algo, se vuelve demasiado incisivo para tenerla. Creo que es alguien que, aunque le cuesta, pues al final es capaz al menos de preguntar, aunque luego haga otras cosas. Bueno, y también habéis tenido en común con él problemas internos en el grupo municipal, ¿no? Eso también tiene que empatizar bastante, ¿no? Servir para entenderlo, ¿no? Bueno, yo creo que eso no debería de haber pasado nunca. Creo que llevar al terreno personal, un alcalde tiene que tomar decisiones y ser capaz de no meterse en asuntos donde creo que se excedió. De Carlos Bernabé, de Cambiemos. Bueno, de Carlos Bernabé yo creo que hay que alabarle su capacidad a la hora de definir, de explicar todo lo que supone Orihuela y lo que realmente el potencial que tiene esta ciudad. Creo que es una persona muy sincera a la hora de hacer sus planteamientos y eso se agradece porque se le ve, y yo lo considero así, una persona con unos principios, con unas convicciones fuertes que no siempre se ven en política, y creo que con su juventud, con todo, aporta mucho a la política local. ¿Y José Aix? Lo conozco menos, pero creo que es una persona que cuando lleve un poquito más de tiempo, si consigue afianzarse y definitivamente asentarse y obtener la representación en el ayuntamiento, considero de él que se le ve sincero. Creo que es una persona también sincera a la hora de hacer sus posicionamientos y se le ve con ganas. Y para acabar, Carolina, ¿cuál ha sido el que consideras tu mejor momento en política? Desde que estás en política hasta ahora, que me digas, Alfonso, aquel día dije, mira, merece la pena todos los sacrificios, todos los disgustos, por ese momento, por ese gesto, por lo que sea, merece la pena todo esto. ¿Cuál sería ese día, esa hora, ese momento? Inevitablemente yo creo que la legislatura de hace 4 años, ¿no? Cuando conseguimos entrar al Ayuntamiento de Orihuela, no teniendo la alcaldía, pero sí formando parte de un equipo de gobierno que creo que en muy poquito tiempo demostró que hay otra forma de gestionar lo que es de todos, que nos centramos en problemas históricos y que no tuvimos suerte porque gobernaba en la Generalitat el Partido Popular y no tuvimos ese diálogo que se está teniendo, por ejemplo, ahora. Pero considero que ese día fue el que marcó un antes y un después, porque ves que es posible, que se puede, y creo que fue una de las mayores oportunidades que he tenido siempre en política. Carolina Gracia, candidata del PSOE a la alcaldía del Ayuntamiento de Orihuela. Como dije al principio, eres la más veterana de todos los candidatos, siendo de las más jóvenes. El más joven es Carlos, pero tú le llevas muy poquito y sin embargo ya eres la más veterana de los que se presentan. Mucha suerte. Has estado en el gobierno, has estado en la oposición. Veremos qué pasa a partir del 26 de mayo. Te agradecemos que hayas pasado una tarde con nosotros. Nos ha encantado conocer Correntías desde tu punto de vista y nos ha gustado también mucho este lugar, que esperemos que dentro de 4 años, si repetimos esta entrevista, gobierne quien gobierne, ojalá veamos que ese deseo que tú tienes se haya hecho un poquito realidad al menos. Pues muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos la posibilidad de poder llegar a la gente y de darnos también pues la oportunidad de contar un poco más cuáles son nuestros proyectos, y yo también espero que dentro de 4 años se note pues que han cambiado las cosas en Orihuela. Mucha suerte. Gracias. La ventaja de haber estado en el gobierno y en la oposición es que se tiene una visión de la política mucho más realista. Carolina Gracia sabe que no se deben hacer promesas que luego no se pueden cumplir y que estar en el gobierno es algo complicado. La candidata del PSOE ha aprendido del pasado, tiene muy claro por dónde empezará si obtiene el bastón de mando después de las elecciones, y paseando por el lugar que para ella será el inicio del cambio,
nos despedimos. Carolina Gracia, candidata del PSOE, muchísima suerte. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes.